¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este día viernes en Multiversos. Toda la semana con calor y hoy el fin de semana nos recibe con un poquito de llovizna para también ir entrando en contexto de otoño. Ya me parecía más primaveral, la verdad, este clima. Estoy más acostumbrado a un otoño así, como el día de hoy, no sé usted, hay que acostumbrarse, eso sí, ya lo habíamos mencionado, hace años que le veníamos comentando que íbamos a transitar a este periodo más biestacional, que tan marcado con las 4 estaciones como lo veíamos hace algunos años atrás, esperando la llegada de las bajas temperaturas también de a poquito. Se ha ido, eso sí, ya notando la disminución en los termómetros, sobre todo en las noches, muy frías, y hoy sobre todo en particular helado y húmedo, pero con ánimo de día viernes, por supuesto. Parte de lo que ha estado ocurriendo en el plano internacional, hoy se realiza el amerizaje de Artemis. Atención a aquellos cerca de la tarde, ya pasada las 6 de la tarde, vamos a estar atentos y atentas a lo que ha sido esa situación, transmisión más o menos cercana a esa hora, pero a las 8 por ahí podríamos ya estar viendo el amerizaje de Artemis en nuestro planeta, en algún sector del océano. Esperemos que puedan regresar estos 4 astronautas sanos y salvos aquí a nuestro planeta. Parte de lo que ha estado ocurriendo en el acontecer científico y también noticioso. ¿Usted sabe dónde lo puede revisar? Me imagino que a esta altura ya lo tiene absolutamente claro. Por supuesto, a través de los medios de la Universidad de Concepción, y como cada día queremos partir observando lo que nos presenta TVU.cl. Reconstrucción en Penco. Viviendas industrializadas pueden estar terminadas entre 45 y 60 días. Hubo una reunión para mostrarle cómo iba a ser la vivienda, que tiene algunos temas. Había algunas personas que no estaban muy contentas, habían también algunas declaraciones ahí que fueron emitidas tras esta reunión, pero yo le voy a comentar algo. Estas viviendas, que son de 2 pisos, son las viviendas que se están entregando actualmente con el subsidio de S19. Y esas viviendas tienen hartas características que las hacen ser sustentables. Por ejemplo, en el tema de calefacción, cumplen con algunas normativas especiales para poder conservar la temperatura, pero también a la vez que el calor externo no genere altas temperaturas dentro de la casa, si es que no se desea así. Obviamente, si usted tiene una estufa y prende una estufa dentro de la casa, el calor se va a conservar más rápido. Eso quiere decir que usted va a gastar menos gas, menos leña, menos electricidad, sea la forma que utilice para calefaccionarse. Hay algunas dimensiones, eso sí, que tienen estas viviendas. Hay que ir observando qué es lo que ocurre en cada territorio y cuál se adapta mejor. Hemos estado conversándole, recuerde, cuando fuimos a la instalación de la primera vivienda industrializada en el Cerro El Santo, cuando estamos también ahí revisando la nota que está disponible en nuestro portal, que justamente son muy similares a estas que se están presentando a la comunidad en Penco. Ahí está, mire, las opciones de vivienda. La primera corresponde a una vivienda de construcción tradicional de madera de 53 metros cuadrados, mientras que la segunda es una solución industrializada tipo panel de aproximadamente 58,8 metros cuadrados. En ambos casos, el primer nivel incluye living, comedor, cocina, baño y un dormitorio, dejando los otros 2 en el segundo piso. Además, se entregan completamente terminadas, con revestimientos, pisos, puertas y ventanas instaladas, y consideran espacio para estacionamiento dentro del sitio. De estas opciones no hay solo criterios de diseño, sino un conjunto de restricciones y técnicas económicas propias del proceso de reconstrucción. El financiamiento contempla un subsidio de base de hasta 1.200 UF por vivienda, más cerca de 600 UF adicionales para habilitación del terreno, como radieres, nivelaciones o muros de contención, lo que defina la materialidad y superficie final de viviendas. Bueno, parte de lo que ha estado ocurriendo en Penco todavía tiene relación con el proceso de reconstrucción. Es por eso que nosotros le invitamos también a que vaya a revisar esta noticia que está en nuestro portal tvu.cl. Vamos al home, volvemos también para ir a chequear lo más leído, lo que más le ha llamado la atención del acontecer noticioso que se va actualizando constantemente. Y
En primer lugar tenemos a Proyecto en Talcahuano que analiza calidad de agua del canal Ifarle. Novedades también de lo que ha sido el avance en la investigación, la ciencia ciudadana, otorgar herramientas también a la comunidad, entre otras también alternativas que hay para ir protegiendo nuestros ecosistemas. Iniciativa promoverá conservación del pingüino de Humboldt en comunidades costeras. El pingüino de Humboldt que ha estado ahí ha estado en polémica. Pobre pingüino de Humboldt, ya está difícil ser un pingüino de por sí porque están amenazados por todos lados y ahora más encima no estamos legislando para apoyarlos. Mírelos. Son tan lindos. Amenazas de tiroteo. 2 colegios de Talcahuano y universidades reaccionan ante difusión de mensaje. Aquí hay un rol que tenemos que tener en consideración también si seguimos visibilizando la violencia en todos los espectros, desde nuestro plano político, desde nuestra forma de expresarnos, desde cómo enfrentamos el mundo, desde lo que visibilizamos también en los diversos espacios. Si nosotros generamos violencia, va a ocurrir violencia. Es causa-efecto. Esto es transversal en los hogares, en las casas. Si usted le habla con violencia a su hijo, hija, sobrino, mamá, hermano, el sobrino, el hijo, la mamá, el hermano le va a responder también eventualmente con violencia, más aún si es que son seres más pequeños, que están recién aprendiendo cómo funciona el mundo. Y además, si es que solo se muestra violencia, en general, también ahí hay un tema que empezamos a recibir esto de violencia, y si solo hay violencia, finalmente lo que hay en la mente también es violencia. Entonces es un tema bien transversal. Lo que está ocurriendo es importante de conversarlo, de dialogarlo y de entender cómo existen medidas que contemplan nuestras relaciones entre seres humanos, entre nuestras conciencias, entre nuestros espíritus, entre nuestros universos, de poder sanar esto que llevamos dentro para proyectarlo de una forma distinta. Y cambiar esto también implica modificaciones conductuales a nivel general en nuestra sociedad. Pero eso es mucho más complejo que instalar pórticos de seguridad y revisarle mochilas a los jóvenes o a los universitarios. Es una labor que es de fondo. Son medidas complementarias. No estamos diciendo que estas otras no se realicen, sino que si es que se realizan, también tienen que realizarse estas otras y así poder atacar el problema de una forma integral, complementando lo que ocurre diariamente, que es, por ejemplo, el ingreso de armas a los establecimientos educacionales, ese punto, pero también qué es lo que ocurre de por qué está ingresando un arma a un establecimiento educacional. ¿Por qué utiliza un arma blanca como arma, siendo que nosotros utilizamos cuchillos todos los días, pero no para atacar a otras personas? Entonces, ¿por qué eso es parte del mundo de cada una de las personas, de los jóvenes, de los adultos? Ahí es donde hay que también comenzar a dialogarlo y cómo toda la sociedad está siendo parte de fomentar o de generar situaciones de violencia. Incluso cuando discute con el otro chofer en el auto y está su niño ahí, o niña, o sobrino. Incluso hasta esos pequeños detalles son los que tenemos que comenzar a trabajar y todos hemos caído en eso alguna vez, hay que admitirlo, pero para eso tenemos esta capacidad de conciencia, para ir mejorando. Vamos a diarioconcepción.cl. Red de hospitales solicitarán en reunión a ministro de Obras Públicas por avance del proyecto. Recordar que son estos 4 hospitales que están al sur del Biobío, que han tenido una serie de complicaciones, de retrasos también. Le consultamos al ex seremi, de Obras Públicas, Hugo Cautivo, antes de cerrar también ya su paso por la cartera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le invitamos allá a leer la noticia en diarioconcepción.cl. Reconstrucción de Péncolo, que le habíamos mencionado también. Amenazas de tiroteo, también se lo habíamos mostrado en tvu.cl. Vamos también a revisar parte de las novedades de diarioconcepción.cl, que se nos presenta, por ejemplo, en el ámbito cultural. Banda Pillbox Jam liberó nuevo sencillo, Monkey Business. Dan inicio a Academia Mujer Emprende, concierto 50 participantes de la región, y aprovechar de invitarle como siempre a revisar
las secciones disponibles en diarioconcepcion.cl, como por ejemplo en el ámbito político. Recordar que han avanzado las designaciones en materia de las autoridades para cada cartera. Camila Álvarez es designada como Seremi del Trabajo y Previsión Social en el Biobío. Lo del transporte rural, que también lo estuvimos comentando en la jornada de ayer. Ya saben entonces, ir a revisar diarioconcepcion.cl, se viene nuevo fin de semana deportivo, que es lo que está ocurriendo en materia de economía y negocios. Mira esta noticia, ¿se acuerdan que yo la había mencionado ayer? Y bueno, y hace harto tiempo también, ya la semana pasada incluso, lo que ocurre con los fertilizantes. Analizan avances y efectos de fertilizantes naturales ante el aumento de precio del insumo agrícola, el fertilizante nitrogenado, se lo había mencionado, que navega por el estrecho de Hormuz. Ayer se lo mencioné, se lo habíamos comentado también la pasada semana. La situación del fertilizante nitrogenado, en particular en estas fechas para estos territorios como el nuestro, como nuestra región del Biobío, que necesita estos fertilizantes para poder realizar todo lo que es la producción. Bueno, ahí está el tema. Consecuencias y repercusiones de la guerra de Estados Unidos en Irán. Dan inicio a Academia Mujer, emprende con 150 participantes, lo revisamos también, y fiscalizaciones de Serna Pesca detectan más de 84 toneladas de pesca ilegal en Semana Santa. Una noticia que lamentablemente también ya se repite año a año. Y en materia de ciudad, efecto mega incendio, derratizan zonas quemadas y vecinos solicitan más limpieza de escombros. Parte de lo que está ocurriendo también en este proceso post-incendios en nuestro Gran Concepción. Nos vamos ahora a revisar la discusión.cl, que titula de la siguiente forma: Ñuble fue el destino de la primera visita regional de la ministra Cedini. Criticada ministra, que ha tenido que lidiar con algunos impases comunicacionales. Además, por ahora, la ministra peor evaluada, según las más recientes encuestas. La ministra secretaria de Gobierno llegó hasta la región de Ñuble en el marco de una agenda en terreno que busca recoger demandas locales y revisar los principales desafíos. Entregan atención ginecológica en consultorios para reducir lista de espera en Hospital de San Carlos. Ñuble fue el destino de la primera visita regional de la ministra Cedini. Reservas nacionales tendrán acceso gratuito este fin de semana, a propósito del Día Nacional del Deporte. Y además una situación de un incendio que se manifestó también y que lamentablemente afectó a una vivienda en Chillán. Nos vamos a revisar también en el ámbito de innovación y ciencia. Plataforma internacional integra datos claves sobre glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego. Día Mundial de la Salud 2026 se releva el rol de la ciencia para la disciplina. La doctora Jacqueline Sepúlveda Carreño se convierte en la primera rectora UDEC tras 107 años de historia. Y sistemas silvopastoriles, clave para la restauración de suelos y bosques nativos degradados. En el ámbito político, lo habíamos mencionado, gobierno apura descentralización financiera y reable debate por poder real en regiones. El Tribunal Regional de RN, también lo habíamos comentado, que da esta invalidación a la mesa. Ojo, aquello. Diputados de Ñuble anticipan choque por plan ancla del gobierno. Elegir colegio vuelve al debate. Presionan cambios legislativos al sistema de admisión escolar, esta denominada tómbola. Estudio descarta backlash y propone la paridad, que fortalece la legitimidad democrática. En economía, atribuyen alza de los combustibles, las caídas en la ocupación turística en la región. Corte rechaza titularidad de cuestionado expresidente de la Junta del Río Chillán. SEA Ñuble realiza visita técnica a plantación avícola en San Carlos y crean oficina para agilizar permisos municipales en Chillán. A nivel país, el gobierno evalúa extender escuelas protegidas a universidades. Todo esto tras la situación en la Universidad Austral, que tuvo un episodio de crítico de violencia también ahí en contra de la ministra Jimena Lincolao, violencia verbal también. Es una situación que ha generado
polémica y que dentro de los marcos del respeto también hay que decirlo. Si uno exige respeto, también tiene que otorgar respeto, independiente si está de acuerdo o no con las medidas que se está tomando. Pero bueno, hay que comenzar como lo habíamos mencionado al principio, hay que comenzar a erradicar la violencia, y para hablar de aquello hay que dar el ejemplo de eso, y es bueno que se pueda visibilizar que desde aquí en más, a través de los espacios dialogantes, se puedan llegar a soluciones de conflictos, y que se pueda escuchar también los reclamos de la gente, que se pueda escuchar cuáles son también obviamente las propuestas por parte del gobierno. Vivimos en una democracia. Lo que ocurrió y lo que ha sido parte del acontecer en estos últimos días es lo que también ocurrió posterior a un cambio de gobierno. Es una situación que tenemos que comenzar a dialogar, al igual que todo lo que está sucediendo. La idea es que la violencia no sea la polémica, sino que el debate y el diálogo. Nuevo puente Esmeralda estaría habilitado en 2027. Eso está muy bueno. Ahora, yo me pregunto, y el otro día conversábamos junto aquí a nuestro camarógrafo Claudio González, que nosotros, usted sabe, recorremos diariamente el Gran Concepción. ¿Irán a habilitar primero el viaducto Chacabuco para dar paso a lo que va a ser ya la inhabilidad del tránsito por el puente Esmeralda? Nos imaginamos que tiene que ser así, si no, va a quedar el taco enorme. Esperemos que esto se dé así, ¿ah? Que el viaducto Chacabuco, vamos a ver cómo alternativa, cómo impacta. Pero se viene pronto aquello también. Agüita de la Perdiz conmemora 68 años con foco en las infancias y la vida comunitaria. Autoridades regionales socializaron el proyecto de escuelas protegidas en Colegio de Concepción. Bueno, parte también, como siempre, de las informaciones que usted encuentra en los medios UDEC, para que se vaya actualizando de lo que ocurre en nuestro país, a nivel internacional también. Y por supuesto, las investigaciones científicas y lo que sucede dentro de nuestra Universidad de Concepción. Y queremos continuar abordando parte de lo que le habíamos mostrado en los medios UDEC, en particular la sección de Economía. Está junto a nosotros Juan Carlos Manríquez, quien es académico del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de tenerlo con nosotros. Matías. Y encantado de participar en estos conversatorios. Bueno, queremos iniciar también consultándole que nos dé el contexto de lo que ha sido este estudio, donde se identificó al capital privado y bonos como potenciadores del desempeño empresarial. Estamos en un momento donde estuvo en debate el tema de la disminución de el impuesto el impuesto corporativo, que si esto fomenta o no. Claro. La economía, justo no estamos en un momento en donde ha estado harto debate en el tema público. Cuéntenos. Claro, el contexto del problema nace como un estudio, una tesis doctoral, ¿ya? En donde soy el investigador principal y la idea de esto, ¿no es cierto?, es descubrir cuáles son los efectos que causan diversas fuentes de financiamiento en desempeño empresarial. ¿Y qué se puede entender como desempeño? Porque es muy amplio, ¿cierto? Desempeño, ¿cómo le va a la empresa? ¿Le va bien en ventas? ¿Le va bien en la productividad? ¿Le va bien en la productividad laboral? Etcétera. Uno lo puede buscar por distintas métricas. Entonces, ese es, digamos, el foco principal del estudio, ¿ya? Y para eso, digamos, uno necesita una data, ¿ya? Datas que se están registrando desde
al menos la encuesta longitudinal de empresa, que es disponible para todo público, desde el año 2007 me parece, ¿sí? Pero yo consideré desde 2013 hacia el 2019 es lo que había en ese instante, y las datas, digamos, son cada 3 años, más o menos. Eso es, más o menos el contexto. ¿En qué se centró? Porque nos mencionaba que había muchas variables para poder medirlo. Sí. ¿Utilizó quizás algún área en particular o trató de ampliar la visión? Es una, digamos, un estudio bastante general, ¿ya? Porque en ese estudio se incluyen todos los tipos de empresas y sectores industriales, ¿ah? Fragmentados en primario, sector industria y sector terciario, ¿ya? Entonces más o menos tiene un grueso. Y el financiamiento, ¿cierto? Está conformado por 10 variables más o menos, ¿ah? Y algunas son de tipo privado, la mayoría, de tipo público, ¿cierto? Y también financiamientos internos entre varias variables que, digamos, se consideraron, que son las principales. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen estas encuestas a las empresas, no siempre están disponibles todas las empresas en cada año. Algunas desaparecen, claro, otras cambian de rubro, ¿cierto?, etcétera. Entonces hay que hacer todo un arreglo ahí, una depuración de los datos para tener, digamos, una muestra robusta, como llamamos. Claro, tiene que ir ahí analizando finalmente cuáles son de cada mercado, asociando también quiénes se fueron. Claro. O sea, hay que hacer un trabajo exhaustivo de revisión de los datos para poder tener finalmente un estudio que contemple y que busque tener cierta representatividad que se relacione con los resultados. Exactamente, que sea válido, que sea representativo desde el punto de vista estadístico, ¿cierto?, para que digamos, un informe sea serio y después sirva para una toma de decisiones, ya sea a nivel de políticas públicas o privado, como la banca privada, etcétera, etcétera. Si no tiene esa rigurosidad, esa acuciosidad en la búsqueda de los datos, en la depuración de la información, de los datos, no tendría mucha validez. Entonces eso es lo que no busca. ¿Qué tipo de análisis estadísticos utilizaron para desarrollar este proyecto? Para eso lo que se está utilizando en estos momentos, y dada la disponibilidad de datos, se utiliza bastante lo que son los datos longitudinales. Y para eso hay modelos econométricos que son datos modelos de efecto fijo, modelo econométrico de efecto fijo o efectos aleatorios, y otros, digamos, que consideran el tiempo y el periodo mismo de la captura de los datos. Como parte de las variables también. Como parte de las variables también. O sea, esa es la metodología en parte. Y eso se debe a que hay disponibilidad ahora de datos que están en ronda, que las toman por varios años, que hacen un seguimiento. Ahí en particular nos vamos también a revisar parte de lo que fue el tema de los resultados, porque según lo que se menciona, se mostraron el financiamiento mediante recursos propios y emisión de bonos, que tiene un efecto positivo, significativo en ventas en particular. Sí. Coméntenos un poco aquello. Sí, lo que pasa es que ese es un resultado principal, pero hay más resultados que eso. Como lo había dicho antes, depende de qué esté Depende analizando. del sector industrial, depende del tipo de empresa, pero esos resultados que hablan del capital, recurso propio, y que hablan también de los bonos, traspasa a todas las variables, o sea, las 3 variables que se querían medir, o sea, desempeño en ventas, productividad laboral y productividad del capital. Eso es lo interesante, por eso eso, digamos, afectan a las 3 variables. Pero hay otros, por ejemplo, el resultado del financiamiento, por ejemplo, de los proveedores, pero eso tiene impacto solamente en las ventas y tiene impacto en la productividad laboral y no así en la productividad del capital. Es lo que muestra el estudio. Claro. Entonces, pero principalmente esos son los dos fundamentales, el capital y que son recursos propios, y digamos, la emisión de bonos. Ahora, la emisión de bonos debe entenderse también que es resultado en las grandes empresas solamente, porque las pequeñas, las micro, ¿cierto?, y las medianas no creo que emitan bonos. Claro. Las grandes, el retail, qué sé yo,
celulosas a lo mejor, o la minería. Ahí tenemos grandes empresas que sí podrán emitir bonos, pero Claro. las pequeñas Los no. países. Los países Claro. también, claro, exactamente. Claro, ahí Estados Unidos Exacto. tienen la emisión de los petrodólares que Sí. tiene relación con los bonos también. Exactamente, correcto. Ahora que estábamos mezclándola ahí un poquito, claro, son los que manejan grandes cantidades de dinero que finalmente utilizan este Claro. mecanismo de los bonos como para poder ir generando también... Sí, sí. Y hay otros resultados también que a mí me parecen interesantes, que tiene que ver con la edad de las empresas. Es decir, ahí salen unos resultados bastante interesantes, que a medida que la empresa lleva más antigüedad en un determinado sector, eso también favorece, ¿cierto?, la productividad y favorece las ventas, mientras más tiempo lleva. Tiene un efecto, digamos, positivo. Ese. Contrarrestando lo que son el análisis de los datos de este periodo que usted nos mencionó, de 2013 a 2019. Correcto. Y contrastándolo con los resultados, ¿cómo han visto el comportamiento de estas variables dentro de lo que ha sido, por decirlo de alguna forma, el escenario real, del comportamiento real de la economía versus lo que ustedes encontraron como resultado? Claro, eso uno lo puede indagar mirando nuevos datos, ¿cierto? Y observando algunos documentos que digamos, están publicados en fuentes gubernamentales, ¿cierto? Como el INE, como el Ministerio de Economía, ¿cierto? Turismo y Fomento. Y ahí se ve que el comportamiento de estos resultados, o sea, los resultados en un plano real es bastante similar, ¿ya? Lo que a mí también me llamó la atención en este estudio, que el financiamiento público, el que da el Estado, ¿cierto?, a través de sus diferentes instrumentos, no tiene impacto. Y la verdad es que no es ninguna novedad, porque cuando uno mira la estadística de las empresas, el porcentaje de participación que tiene el financiamiento público en las empresas es muy bajo, es del orden, son decimales, o sea, del 0,5% promedio más o menos. Y eso es importante, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no tiene efecto? ¿Por qué tan poco financiamiento? Pero ahí uno tendría que hipotizar, porque Claro. dirá, a lo mejor, claro, en las pequeñas empresas... Participan al inicio, los capitales participan al inicio. semillas. Exactamente, tú lo has dicho, Matías. Y lo otro es que a veces la gente, las pequeñas empresas, no tiene conocimiento para hacer todo este papeleo que implica Claro. adjudicarse un proyecto, un microproyecto, ¿cierto? Donde Claro. se requiere experticia, donde también estamos conscientes de que hay financiamiento para las asesorías de ese tipo de iniciativas. ¿Te fijas? Claro. Entonces uno puede hacerse, pero es hipotizar. Eso sería interesante verlo para otra investigación, con el fin de descubrir cuáles son las razones, ¿cierto? Y de alguna manera generar un crecimiento en este tipo de pequeñas empresas. Y ahí está llamativo, porque como no hay injerencia económica directa en este análisis en relación al aporte del Estado, eso quiere decir que el Estado aporta de otras maneras. ¿Cómo Bueno. lo han sido medidas? ¿Cómo son Sí, sí. espacios relacionados obviamente a la gobernabilidad? Claro, existen también aportes del Estado que no solamente son monetarios, sino que son incentivos, ¿cierto? Ya sea en capacitación, en la compra de algunos insumos, ¿cierto? En la reducción de impuestos para algunas empresas, porque sobre todo las grandes, donde les es más atractivo reducir impuestos. ¿Se fijan? De reducción de impuestos tributarios, cosas así. De esa manera, digamos, se pueden otorgar estos financiamientos. Vale la pena también mencionar que y yo creo que varias personas también lo saben, que existen distintos tipos de instrumentos. La gente ha escuchado de Corfo, ¿cierto? Cercotec, INDAP, ¿cierto? ANID, etcétera. Pero cada uno de esos instrumentos se focalizan para distintos tipos de empresas, tamaños, periodos, sectores industriales, etcétera. Y otra cosa que quiero destacar en esto que no está en la investigación, pero es la curiosidad que nace de posterior, es que, por ejemplo, estas microempresas o pequeñas empresas que son de inicio, son de base tecnológica, más las startups, ¿cierto? Uno se imagina inmediatamente que estas tienen que ver con los computadores, con la generación de equipos, no sé, robóticos, y no es solo eso. ANID financia, digamos, transversalmente muchas áreas: la pesca,
¿cierto? La agricultura, la tecnología, el uso de las TICs, etcétera, 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 para empresas startup. Hay, digamos, incluso informes de eso que dice que el inicio de estas microempresas, pequeñas empresas, es de 15 millones en la partida, 50 millones en la etapa de escalamiento, y en el crecimiento ya hablamos de 75 millones. Y no es menor la cantidad de empresas que se han beneficiado, son 3.000. Nos hemos centrado también en lo que ha sido beneficios estatales, hablamos de los bonos, pero también, por ejemplo, están los créditos, están otro tipo de financiamiento que son parte de los procesos también que utilizan las empresas a nivel general. Son 10 en particular, por ejemplo, créditos, préstamos, financiamiento no bancario, aporte capital, lo que habíamos comentado, inversionistas ángeles, que son estos inversionistas que a través de la inyección de dinero aportan a una startup, por ejemplo, acá lo hemos visto con el programa Gearbox en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, emisión de bonos, también lo conversamos, financiamiento estatal. Busca de forma integral también ver cómo se financian las empresas, cómo esto impacta, si es positivo o negativo, y el crecimiento, y ahí... ¿Cómo esto ha ido generando un conocimiento base para que también sirva de consulta justamente para el mundo empresarial? Claro, lo que pasa es que si uno revisa datos, ¿cierto? Ve que los principales financiamientos que digamos que registran estas empresas vienen dados por el financiamiento propio y a través de créditos, ¿cierto? Pero en menor cantidad, ¿ya? Fundamentalmente proviene de las ventas que ellos generan y del financiamiento propio, qué sé yo, el dueño a lo mejor trabaja en una empresa y parte de su ingreso que le da la empresa lo mete en su empresa que tiene en la casa. Entonces también eso es forma, y eso es lo que registra otra data que yo revisé que tiene que ver con el microemprendimiento, que también está disponible, y ahí tú ves que la mayoría de los datos de financiamiento están asociados y que verifica lo que está vienen de los ingresos que le generan las ventas y del capital, del financiamiento propio, de los recursos propios. Eso fundamentalmente, y se ven pocos datos provenientes del Estado. Y nuevamente volvemos a cuáles son las razones. Claro. Pueden ser internas de la propia empresa, de las personas que las tienen, o a lo mejor también no es mucho lo que otorga el Estado comparado con la gran cantidad de empresas, microempresas que hay en el país. Claro. Eso puede ser algo. Claro, y ahí volvemos también a otro tema que ha sido el apoyo justamente por parte del Estado a las pymes, a las MIPYMES, que es, y lo que hemos conversado ahora al menos no es la principal fuente de financiamiento, que es algo que más que nada es ínfimo en comparación al dato general. Exacto, por ejemplo, los inversionistas ángeles son muy pocos en realidad, entonces uno los saca de la data, porque no tienen representatividad y no son significativos. Si bien es cierto, tú mencionabas, Matías, ahí que hay 10 tipos de financiamiento, ¿cierto? Los que se registran en el documento, pero no todos esos fueron significativos. Por eso uno pone solamente los que sí tuvieron impacto y relevancia, digamos, estadística significativa. Claro, igual es un dato. Es un dato. A la vez es que no sea representativo también informa. Claro. Que no haya suficiente información para poder analizarlo. También genera información, porque uno dice, no hay suficiente información porque no hay mucho. Y eso también es importante visibilizarlo a la vez. Exactamente. Así también es muy importante cuando uno hace una investigación hacerse preguntas. Lamentablemente esas preguntas vienen después que el trabajo está hecho. Claro, van surgiendo en el proceso. Van surgiendo, y de hecho hay un segundo trabajo que para más adelante que también lo encuentro, digamos, importante de estudiar, y que no es lo único, digamos, en el mundo hay trabajo de esto también, por eso uno puede hacer estas cosas, porque se informa primero de lo que se ha hecho. Es que, ¿qué impacto tiene el género en la estructura de capital de una empresa? Es decir, una empresa donde tiene una gerencia de género femenino, ¿cierto? ¿Cómo impacta en el cuidado de las finanzas versus aquellas empresas que tienen o son gerenciadas por hombres? Claro. Sexo masculino, ¿te fijas? Eso es otro estudio. Y se puede desglosar cómo pasa eso en las micro, medianas y grandes empresas, y más allá después uno puede ver la geografía, porque también hay estudios con financiamiento estatal donde se generan programas de incentivo al crecimiento de las empresas en distintas zonas, en las macrozona sur, macrozona norte, pero en algunas tiene impacto y en otras no.
Entonces vale la pena también hacerse preguntas, bueno, ¿por qué en esta zona el financiamiento público tuvo efecto y en esta otra no? Y ahí también nos permite visibilizar, para ir cerrando, que las medidas en Chile son generales para todos sin tomar en consideración en ocasiones los territorios. Los territorios, claro. Y ahí viene el detalle, o sea, qué es lo que ocurre en cada territorio, por qué esto no funciona así. Bueno, porque la dinámica de este espacio es distinta a la dinámica del otro, y acá le puede ir muy bien porque fue creada la medida para que funcione en un entorno como este, pero no tanto en otro entorno. Entonces, ahí vemos también... otra vez volvemos al tema de cómo el Estado ayuda al financiamiento de las empresas y al crecimiento también de las empresas. Bueno, es un tema bastante extenso. Lo vamos a invitar para que podamos conversar nuevamente. Queremos agradecerles, eso sí, por estos minutos junto a nosotros. Aprovechar también de invitar a la gente porque esta investigación está disponible. Sí, está disponible, sí. ¿A través de qué plataforma? Mira, la revista que lo publicó es una revista mexicana, que es una revista indexada que publica, digamos, temas económicos, temas financieros, y uno podría acceder a ella a través de un link. Y creo que está ahí en lo que puso Adolfo en el artículo, no sé, si no yo lo debería estar, pero si no, cuando nosotros emitamos también ahí la información necesaria, usted lo va a poder encontrar. De partida, se llama Revistas de Economía Latinoamericana. Bueno, ahí está, Revista de Economía Latinoamericana, entonces usted busca la investigación, la puede buscar por autor también, por supuesto. Por autor, está usted también, Juan Carlos Manríquez, lo busca, Revista Mexicana, Juan Carlos Manríquez, seguramente en Google, con su algoritmo. Lo va a descifrar en un momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Matías, por invitarme. Queremos aprovechar también de invitarles a ustedes a que se mantengan en sintonía porque vamos y volvemos. Breve pausa. Hoy desperté y me sentí enfermo. ¿Qué será lo que habré soñado? Seguro viejo, es lo de siempre. Anoche terminé medio. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste. Y ya regresamos con más de Multiversos y como cada día viernes nos acompaña Alonso Castillo, director de librería Marta Brunet. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Matías. Muchas gracias una vez más por esta invitación a este bellísimo canal y a este gran programa. Hoy yo debo transparentar que nos hemos visto harto en estos últimos días. Sí. Lo he ido a visitar ahí a la librería. Es de hecho, cierto. el otro día fuimos a ojear junto a mi polola. Fuimos ahí a darnos una ¿era su vuelta, ¿te novia? acuerdas? ¿Era su polola? Sí, por supuesto. Bueno, muy Ahí, bien, un muy saludo para mi amada, aprovechando que me está viendo, así que corazón coreano para ti. Muy... Pero, Fuimos, yo estoy fuimos a muy... ojear. Usted nos invita constantemente Por a la supuesto, gente. Yo por me supuesto. siento parte de esa invitación. Leí un libro de la Nona Fernández, de Nona Fernández en realidad, la Nona Fernández, el entrenador de fútbol, de Nona Fernández, que hablaba acerca del bombardeo de la moneda, con historias entre medio, incluso hasta mezclando la matemática y los fractales y la conformación del universo. Así es, cómo se va dando la literatura, cómo avanza, ¿cierto?, sobre esos terrenos Y con imágenes, visuales, ¿cierto? Visuales, Con esta visualidad que se sensitivo, genera. Tal cual. el libro sensitivo que lo habíamos comentado. No, ¿Cierto? Las bien texturas. cortito. Las texturas, bien cortito. Tal cual. Libro de 40, 50 páginas, formato bolsillo. 40, 50 páginas, pero páginas de... Pequeñito. por- ¿Cómo y- recordar la sed? No, tremendo. Se llama el libro. ¿Cómo recordar la sed? Efectivamente. Estaba tratando de... Fue un pequeño texto que hizo Nona para presentar en una feria del libro precisamente, en una feria del libro, que después ese mismo texto se presentó en otros lugares, en Buenos Aires se presentó, se ha editado en Bogotá. Es un libro que ha tenido cierto recorrido, porque como dices tú, presenta una parte de nuestra historia muy importante y la hace de esa manera. Sí, no, tan tremendo. bellísima, tan clara, y tanto que nos resuena. No, y la forma en cómo lo presenta, y eso es parte también de lo que vamos a estar hablando a continuación, en particular con lo que ha sido las bibliotecas, pero en establecimientos educacionales que Exacto. tienen un margen que está también ahí ya siendo visibilizado, normado por el Ministerio de Educación y que tiene relación con el Centro de Recursos para el Aprendizaje, más conocido como el CRA. CRA. El CRA. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a empezar haciendo ciertos comentarios, ¿no? Agradecer tu visita con tu polola, porque eso ayuda a que rostros conocidos, ¿cierto?, de nuestro medio, impulsen a otras personas a esa lectura. El libro que comentaba Matías es un libro, y no me va a dejar de mentiroso, pequeñísimo, que se puede llevar en el bolsillo, que lo puedes leer en una tarde, y que es un libro precioso, a un precio además muy barato. Así es que invitados a hacer estos recorridos, vayan a leer a la librería, ¿eh? Ese es un tema importante, vayan a leer ahí lo que encuentren y los seduzca, después se lo llevan, si es que Sí. quieren. Si no, no hay ningún problema. Ojear. Porque la invitación es a esa, es a la lectura, es a atreverse a recorrer estos mundos, ¿cierto? Estos pequeños espacios de fantasía y magia. Yo siempre la pregunta, ¿qué es un libro? Ya esta columna se llama así, ¿qué es un libro? ¿No? Y estamos hablando de la lectura. Y estamos hablando, y Matías hizo el inicio, ¿cierto? Y vamos a hablar de estos centros de Recursos para el aprendizaje, que es el CRA. Y ahora, ¿por qué es importante? Ustedes recién estabas conversando, hacia dónde se asignan los recursos que el Estado pone, ¿no? Bueno, tomando esa premisa, ¿dónde mejor ponerla que en la educación? ¿Cierto? Que en las instancias donde los más pequeños, donde están nuestras semillas, donde los más pequeños reciben la formación para ser ciudadanos, básicamente ciudadanos, con un espíritu crítico, con un espíritu analítico, con un poder de la palabra, con un desarrollo inmaterial que se da en las personas. Y es ahí donde se está inoculando algo muy importante, que es la riqueza de nuestro país, que está en la educación y por eso es tan importante y por eso vinimos a hablar hoy de esto, ¿no? Porque ¿qué es un libro? Sino un centro de recursos Para del el aprendizaje, por supuesto. ¿no? Lo conversamos la semana pasada cuando dijimos que el libro infantil ha tenido, ¿cierto?, un arco histórico del cuando se empezó a producir, que dijimos, ¿cierto?, cuando comenzó el latín, cuando se empezó a hacer el uso de la máquina de Gutenberg y que facilitó las cosas para poder llegar. Desde ahí ya se comienza a conceptualizar qué es un libro infantil. Y a través del tiempo, y lo dijimos, lo comentamos y lo reiteramos, que tiene que ver con la necesidad que tiene la sociedad en ese momento. Pasamos por una etapa moral,
en la que los libros eran importantes y se hacían importantísimos y se hacían materialmente para eso, para poder bajar esa enseñanza moral. Recordemos los cuentos, ¿cierto? Tú mismo lo señalaste, Sí. los hermanos Grimm, ¿cierto? Estos grandes narradores que es la narración oral de cada país. No es más que eso, es la narración, la recuperación de la narración oral de cada país que después fue llevado a los libros. Esos libros cuentan historias moralistas, ¿cierto? Las enseñanzas que nos dejan los cuentos. Y si no, podemos leer en conjunto un día acá Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué hay en el bosque? ¿Qué representa el lobo? ¿No? ¿Cuál es la incidencia de la abuela? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos enseña? Es un ambiente moralista. Y después viene todo un proceso más acá, ¿cierto? Que tiene que ver con lo sensitivo, con la exploración del ser y que tiene que ver con la actualidad, ¿cierto? Que estamos apuntando a una cuestión que tiene que ver con que el hombre, la persona, el hombre, la mujer, ¿cierto? Sin género, se conozca. Vamos descubriéndonos precisamente para poder enfrentar y ser un elemento de valor en este mundo material. Y para eso sirven los libros y el CRA, que es nuestra cajita de recursos que se entregan en las escuelas y colegios, ¿cierto? Las bibliotecas públicas, donde usted puede ir a leer sin gastar un peso, úselas. En las escuelas, dígale a sus niños, trae este libro, pídelo, si está, tráelo y lo comparten en casa. Porque lo que busca el CRA es hacer una selección sobre el material bibliográfico que están expuestos en las escuelas, precisamente para que sea un elemento de ayuda a los niños y a sus familias, y también para el profesorado, ¿no? Que son quienes tienen que hacer esta mediación. Y es por eso que hemos traído ciertos libros, como cada semana, para ir mostrando. Por ejemplo, que se llama Shauntan. Emigrantes, ¿cierto? Es un libro hecho por un gran autor, un gran ilustrador que es Shauntan, ¿no? Muy conocido en el mundo de la ilustración. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el librazo de Shauntan, que inicialmente fue publicado por Edelweiss, Edelvives, una editorial europea, pero que en este momento, y tras una negociación intensa, como se hace en este tipo de cosas, se pudo hacer una coedición con Fondo de Cultura Económica, y este es un gran logro porque permite que este librazo, que vamos a ir abriendo para ir mostrando, ¿cierto?, que es ilustrado, puede estar al acceso de todos a un valor mucho más barato. Así es que vayan, se sorprenderán, pueden ir a ojear. Miren lo que es esto, Emigrantes. Y él nos cuenta una gran historia que nos dice por qué las personas cambian de país, qué los hace viajar, qué los impulsa a moverse de un lado a otro. Nosotros que hemos tenido en este último periodo, ¿cierto?, una gran cantidad de personas migrantes que hemos recibido. Tal vez nuestro país no estaba preparado. Hemos tratado de hacer lo mejor posible para eso, pero cada uno trae una maleta con sus cosas que se pudieron traer, que se pudieron llevar de su lugar de origen. Sus recuerdos, sus pertenencias no tienen que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo íntimo, con los recuerdos que tienen de su familia, con aquellos miedos que tenían en sus lugares que lo hicieron migrar. Eso es lo que plantea este libro, ¿no? Nos plantea monstruos, nos plantea lugares sombríos, que son esas instancias que nos llevan de alguna u otra manera a dejar ciertos lugares en búsqueda de una mejor instancia, un mejor lugar para nuestras familias. Se han dado diferentes procesos en diferentes años. No sé por qué de esto, me acuerdo del Winnipeg, ¿no? Historia conocida, barco español que llegó a nuestras costas, impulsado por Neruda, una de las cosas buenas que habrá hecho Neruda, ahora está muy vapuleado, pero gestionó este barco para poder traer ciertos migrantes que estaban escapando de un régimen que los quería asesinar. Y llegaron a este país y nos ayudaron a forjar nuestra identidad, nos ayudaron a formar este país. Eso es lo relevante, y con eso es lo que nos deberíamos quedar. Este tipo de libros que están en los centros de recursos, ¿cierto?, de aprendizaje, nos quieren enseñar ese tipo de cosas. Esto es lo valioso de este tipo de presentaciones, y por eso se hace este tipo de selecciones de parte del Estado. Bueno, y recordar que hay diferentes tipos de migraciones también. Por Hay supuesto. algunas migraciones que tienen relación con, por ejemplo, búsqueda de nuevos horizontes económicos, otros que son de escapar de las realidades locales, escapar de guerras, exilios. Lo hemos Exacto. estado visibilizando también, lo que ocurrió con Winnipeg también, lo que ha sucedido a lo largo de la historia acá en Chile. Bueno, a Neruda Exacto. le ocurrió algo similar al mismo también, o sea, también... El escapar, ¿no? Claro. Eso ocurre muchas veces con la migración, no, es forzada.
no es tan buscada, a menos que uno busque una pretensión más personal. Y aquí también desde una perspectiva con la ilustración, donde deja interpretaciones también a que cada uno vaya comprendiendo el mensaje del libro. Exacto, y esto que acabas de comentar es lo que quería resumir con el CRA. Porque estos libros lo que ayudan es precisamente ese centro de recursos a que el mediador sea quien la conversación, genere el la diálogo. conversación, ¿Y lo lleve y le enseña a los niños. Claro. Y eso es lo más importante, del por qué cuando una persona migra lo hace por ciertas condiciones y por qué nosotros también deberíamos ser receptivos, cariñosos y amenos con esa situación. Bueno. ¿No? Primer libro para mostrar. Pero, importante que sea en familia. Exacto. También aquello. Exacto. Miren esto. No sé si ahí me toman. Este es un libro bellísimo. La voz de la madera. Para que vean que no todo tiene que ver, ¿cierto?, con dibujitos, como dicen Yo hice algunos. ese recorrido. ¿Lo hiciste? De las iglesias en Chiloé. ¿Y qué te pareció? No, tremendo. Tremendo. Se genera algo en las historia iglesias pura, de Chiloé, ¿no? Sí. Porque estás Entrar pisando en la historia. Entrar en la isla ya genera algo impactante. Igual Sí. como este territorio tan histórico para nuestro país, Penco, Concepción, el sur del Biobío, lo que Exacto. significa entrar en estos lugares ya genera Estos una energía lugares que eran distinta. lo recóndito, Sí. ¿no? Bueno, recordemos algo histórico de Chiloé. Último bastión español en este continente. Cuando cayeron los virreinatos, el último lugar donde habían españoles era en Chiloé. No por eso los vamos a ver mal. No, nuestros amigos, ellos tienen una historia muy grande y que tiene que ver con el uso de los materiales, de la naturaleza, de lo que hay en el entorno, del cómo el ser humano, ¿cierto?, va aprovechando lo que tiene a su alrededor. Y una de las cosas que son muy dadas y que se ve ahí, ¿cierto?, es la voz de la madera. Madera, elemento crucial para el crecimiento de nuestro sur, ¿no? Si hay algo, les cuento, yo viví mucho tiempo fuera de este país y fuera de esta ciudad. Y yo originalmente soy de Chihuayante. Y la primera cosa que me di cuenta cuando volví fue el olor de la comuna. Y dije, ¿qué es este olor? Y después de tanto tiempo lo identifiqué. Es el humo de la combustión que generan las estufas a leña en las casas. Estando acá, nunca lo había logrado determinar. Apenas volví, fue eso. La madera es esencial para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como país. Yo lo noté inmediatamente porque me congestiono. ¿Sí? Bueno, lo mío era una remembranza más cariñosa. Siento el humo y empiezo inmediatamente A toser. con rinitis, pero instantánea. Bueno, por suerte en la ciudad no ocurre eso. Por suerte en la ciudad no ocurre eso. Bueno, Bueno, mira, lo bueno es que es la voz de la madera y no el olor de la madera quemada lo que se presenta aquí. Bueno, y hay una... Exacto, porque hay un Sí. magnetismo, hay algo que provoca la isla y sus construcciones y que tiene que ver con esta cercanía que nos genera, con lo que nos maravilla y que todo se haya hecho con madera y que Sí. la madera se haya trabajado de diferentes formas. De hecho, hay una iglesia sin clavos. Por ejemplo, mira qué gran detalle y qué trabajo y qué oficio muestra eso, ¿no? Es el desarrollo de un conocimiento, ese es el oficio, ¿no? Y se hace a través, ¿cierto?, de la manufactura, del hacer. Y la historia de las iglesias también tiene mucha relación con cómo los diferentes pueblos, locaciones, giraban en torno a la iglesia. Y eso es Exacto. algo bien entretenido de conocer en Chiloé, de entender cómo funciona el poblado con la iglesia y Como cómo centro la y como iglesia émbolo, ¿no? se transformó en el centro comunitario básicamente del Exacto, territorio. Exacto. Y en cada pequeña ciudadela, si se le puede decir, se va dando, ¿cierto?, que cada una tiene una iglesia, creo que es el lugar que más iglesias tiene, se han desarrollado elementos autóctonos, como la tejuela de madera, propia del lugar. Claro. ¿Ves? Pues a eso voy. La Parte de lo relevancia que- del uso de la madera, del uso del entorno, y son libros que te ayudan y le ayudan a los profesores, ¿cierto?, a mediar ese tipo de relevancia. Siguiente libro, ¿con qué nos Esto es sorprende? Es un libro que se ha sacado Fondo de Cultura el año pasado, que también ha sido seleccionado para el CRA, ¿no? Este es un libro que, como les dije, les puedo contar, este es un libro que trae algún tipo de elemento audiovisual, porque este libro lo que hace es contar la historia de una canción que usted puede bajar, no sé si se alcanza a ver, con ese código QR, usted inmediatamente puede ir a ver y escuchar la canción. Vamos a hacer la prueba en directo. Hagamos el... Estamos en directo, Matías y su teléfono de última generación va a ver si es que puede ingresar a ver este video, ¿cierto?, que está hecho por de Álvaro Díaz, ¿cierto?, que es de la factoría de 31 minutos, bien sabemos. Y este libro, ¿qué hace? Cuenta la historia de Magadán. Es una canción inicialmente.
¿no? Es una canción que está disponible en YouTube, que ustedes la pueden ver y la pueden recorrer, y habla precisamente de los sueños, de lo que una persona quiere hacer en su vida, cómo lo posterga y del cómo eso lo va pasando precisamente a los más pequeños. Magadán es una historia de el hacer, es una invitación a que uno no se quede siempre en el mismo lugar y pueda luchar por sus sueños. Así es que este es un libro que también nos enseña, ¿no? Es un deseo, es una ambición en este caso. Así es que eso es lo que corresponde a Magadán, un sueño que fue hecho realidad y que cierta persona lo recordó. Así es que esa es la invitación a que lo conozcan. Es un lugar, como les decía, que también fue en su libro, que fue valorado por el CRA, que está dentro de los recursos para que los profesores y profesoras puedan enseñar y enseñarle, mediar este libro y enseñarle a los más pequeños. Instancias, ¿cierto?, como la que estamos conversando, que tiene que ver con los sentimientos. Aquí está. Escuchamos. La profe en el pizarrón escribió con grandes letras una pregunta sencilla para una composición. Iba con la imagen de... Carilla y media teníamos que Acompañando la historia. el cuento, la historia, claro. un deseo o una secreta ambición. Ahí como ser como Ayrton Senna. O Exacto. explorar Es la explorar- luna. Por eso esto se trata de explorar el mundo, de los sueños que tiene uno cuando pequeño. Si es sensato y es decente. Y ahí estábamos también mostrando parte del contenido multimedia. O sea, tenemos literatura, tenemos ilustración, Exacto. tenemos acompañamiento musical. Y nuevamente una respuesta. ¿Qué es un libro? ¿No? Y rápido y sencillo. Ya a esta altura es algo inmaterial, ¿cierto? Claro. Es un centro de recursos en sí mismo. Eso es lo relevante de este tipo de libros. ¿Qué otra sorpresa nos tiene, Alonso? Sorpresas y más sorpresas. Vamos a ir moviendo acá porque vamos a ir avanzando rápido para ir contando, por ejemplo, libros. Todos estos libros han sido seleccionados por el CRA, por eso los traje. Porque todos estos libros ustedes los pueden encontrar en las diferentes bibliotecas públicas y en las bibliotecas de las escuelas, donde los profesores pueden ir a buscar recursos y poder ocupar estos libros que están hechos especialmente para eso, para ser mediados, para que los niños aprendan, para que nosotros, por ejemplo, en este caso de parásitos, aprendamos algo muy básico y que tiene que ver con lo siguiente. Poco a poco las mascotas se van haciendo más cercanas, ¿cierto? Ya sabemos que hay inclusive familias que optan no por hijos, sino que por mascotas. Y ya son parte de la familia. Entonces, aquí nos cuenta la desesperación que a uno de los miembros de la familia le genera el hecho de tener parásitos, ¿no? Y habla mucho del cómo tenemos que cuidar, de la tenencia responsable de animales, Sí. ¿cierto? Del cómo tenemos que querer y cuidar a nuestra familia. ¿Ah? Lo estuvimos revisando en nuestro Exacto. matinal también, pero para reforzarle a la gente, porque esto es parte, recordar de lo que se puede encontrar en bibliotecas públicas y además en bibliotecas escolares, para Exacto. que ustedes como familia también puedan y leerlo juntos, y si lo quieren en su casa, lo pueden encontrar, ¿sabe dónde? En la biblioteca Marta Brunet. Exacto. ¿Qué otra sorpresa nos tiene, Alonso? Ya estamos llegando al final de este final, bloque, así que vamos mira, muy rapidito para no quedarnos brevemente, con para nada en el lo tintero. mismo que estábamos conversando, para conocer el entorno. Puma con color. ¿No? Es lo mismo que estamos conversando, que tiene que ver y rescatar la figura del puma, ¿cierto? El puma que muchas veces uno tenía determinada Andino. idea, exacto, pero que tiene una característica completamente distinta al resto de los cuadrúpedos en este caso. Y aquí lo que te muestra es precisamente eso. Mira, a través de la imagen, de la historia, te va contando esa historia de la recuperación del el puma con color, del cómo fue evolucionando hasta, ahí está, ¿cierto? Hasta Ahí está llegar. la huiña también, ¿o no? Exacto, porque lo que apunta es a eso, a recuperar de cuál es el tipo de animal que vive aquí en nuestra zona geográfica. Claro, nuestro Acá- felino. exacto, Nuestros felinos. Estos son nuestros felinos propios, ¿no? Claro. Porque y muchos hablan del león. Cuando uno va al campo y dice, no, lo que se murió una oveja, la mató el león. No es que haya un león, sino que había un puma. Claro. Que es nuestro, como dices tú, nuestro felino propio, el que es más parecido Claro, en a vez él. de enseñar de jirafas de África, podemos Exacto. enseñar de los alemanes de acá. Y Lo que esa- estuvimos comentando, lo hemos Y que estado esa es hablando la figura. Puma con color. Recursos propios para cada uno de los días. Y para finalmente, finalizar, a modo de bonus, pasamos recién el completamente año, ¿cierto? autóctono nacional. Gabriela, nuestra Gabriela,
pero presentada, ¿cierto?, a modo de formato que te gusta tanto. Estuve en esa historieta. iglesia, en esa misma, ¿Sí? en el sector del Valle del Elqui. Sí. Se me olvidó el nombre, Monte Patria creo que se llama, ¿no? Eh, Porque ahí está el Pisco Elqui, Claro. está Monte Patria. Sí, Monte Patria creo que es donde está la iglesia. Ese Muy lugar. bonito. Bueno, y aquí está, Verso, Vida y Viento, una biografía de Gabriela Mistral, pero, insisto, de una manera distinta. Es imagen, es para que llegue a los niños, para que se involucren y conozcan a Gabriela Mistral, nuestra gran poeta nacional. ¿No? recordar que- pasamos recién su año, ¿cierto? Tenemos acá Su natalicio, su natalicio, esta semana. y es interesantísimo este libro que puede hacer para recordarla a ella, para conocer su obra. Es una puerta de entrada. ¿Qué es un libro? Una puerta de entrada. ¿Ves? Otra respuesta posible. Bueno, Alonso, queremos finalizar también este espacio invitándole a la gente. Todo este mes se van a estar realizando actividades producto de lo que va a estar ocurriendo ya en unos días más, el Día del Libro, pero acá celebramos el mes completo, también en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, así que puede aprovechar de disfrutar de las dos. Exacto. Convalida ahí lo que, compatibiliza, bien digo, lo que está ocurriendo con la Biblioteca Central y luego se pasa a un costado, si está ahí mismo. Es y dar va- la vuelta y lo vamos a Eso. recibir con los brazos abiertos. Y la invitación a que nos inviten, a que aprovechen los descuentos. Este mes del libro, 30% de descuento en nuestros libros de Fondo de Cultura y distribuciones. Y mañana se va a estar realizando el evento con actos sinestésicos a Exacto. propósito de los 100 años Y de vamos a estar Biblioteca ahí y SUDEC, vamos de la a estar ahí Biblioteca Central, y presentes. ustedes van a estar ahí presentes. Exacto. Así que invitarles a que disfruten de este mes del libro acá en nuestra Universidad de Concepción y en todos los espacios, en el lugar donde esté, aproveche también esta instancia de regalar libro. Cómprese a usted, regálese uno a usted y regálele al resto libro porque Qué gran regalo. necesitamos que esto se transforme en una muestra de cariño, una Exacto. muestra de amor. Entregar literatura, entregar conocimiento, entregar sabiduría, entretenimiento, pero a través de la literatura, de las multiplataformas de la literatura, como lo hemos mencionado, Exacto. no necesariamente un libro clásico, pero puede ser un libro interactivo, puede ser un libro para niños, para la familia, para Un las niñas, audiolibro. un audiolibro. Y ahí estamos revisando también lo que va a estar siendo parte ya de este mes en la librería del Fondo de Cultura Económico. Agradecerle a Alonso, como siempre, por estar Por con favor. nosotros. Muchas gracias, Matías, y nos estamos viendo. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro Multiversos. Ante una CB, cada segundo cuenta. ¿Y dónde atenderte también? Si presentas alguno de estos síntomas, parálisis en el rostro, dificultad para hablar, debilidad en extremidades, acude a nuestra urgencia. Contamos con manejo especializado de accidente cerebrovascular y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Regresamos con más de nuestro Multiversos para destacar lo que está ocurriendo en el plano internacional. Se trata del reconocimiento en el ranking mundial QS World University Ranking by Subject 2026, en donde se posiciona nuestra casa de estudios, en particular lo que está ocurriendo en investigación científica. Pero para detallarlo nos acompaña la doctora Ana María Moraga Palacios, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, y también el doctor Sebastián Dubó Araya, quien es director de investigación de la Facultad de Medicina UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Matías, muy contentos. Bueno, nosotros fue sorpresa también, lo sabíamos y año a año hemos estado visibilizando lo que ha sido estas instancias de evaluación para nuestra universidad y cómo se ha ido avanzando en aquello, y en un momento muy particular para la Facultad de Medicina, porque estamos ya muy prontos a lo que va a ser el centro de simulación, y queremos que nos cuenten cómo lo han vivido ustedes, cómo ha sido también la noticia del ranking QS y también, bueno, cómo ha ido desarrollándose el potenciamiento de la facultad en general. Bueno, es una noticia que recibimos con mucha alegría en la comunidad de la Facultad de Medicina, pero en toda nuestra universidad, sin duda. Pero no es tan sorpresa porque nosotros, desde la Facultad de Medicina, hemos trabajado para ser una facultad de excelencia e ir mejorando año a año. Cuando nosotros partimos nuestra administración de decanatura, estábamos en el lugar 29 y hoy ya podemos decir que la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción está dentro del top 20 de facultades de medicina de América Latina. Tremenda noticia, esperada, porque era una meta que ustedes habían fijado. La meta es la mejora continua, la meta es la excelencia. Y la excelencia se mide porque uno tiene que compararse, y yo como epidemióloga vivo comparando todo, uno tiene que compararse, y este ranking nos compara dentro de 850 universidades a nivel internacional y de 58 universidades en América Latina. Y en esa comparación de las 58 en América Latina estamos 19 y hay solo 3 universidades chilenas dentro de este número. Director, ¿cómo ha sido este proceso? El estar obviamente también ahí trabajando en esto de la mejora continua, conociendo que hay que ir buscando nuevos desafíos, que ir realizando un trabajo que vaya posicionando a la universidad a nivel internacional, pero también de forma interna mejorando procesos, optimizando para llegar a esos resultados esperados. Sí, justamente, y por eso este cumplimiento del número 19 latinoamericano no es resultado solo de una acción de un académico o, en este caso, de un departamento en la facultad, sino que el trabajo mancomunado de toda la estructura nuestra dentro de la facultad, y sobre todo no son metas que están en el aire, sino que son parte de nuestro plan estratégico. Nosotros nos planteamos poder avanzar a estar en los top 20 latinoamericanos, y recién solo con 2 años de ese planteamiento lo logramos. Es un desafío, pero es un desafío también mantener esos indicadores que no son menores. Nos piden cómo los empleadores evalúan a nuestros egresados y a nuestros académicos, cómo nuestros propios académicos pueden desarrollar ciencia de impacto en el mundo y en Latinoamérica. La cantidad de artículos que publican, cómo eso se mezcla con el impacto que tienen en la cantidad de citas, y además la generación de redes internacionales. Como es un ranking mundial, necesitamos también que nuestra facultad sea foco de desarrollo en investigación en ciencia de la salud, y creo que con este posicionamiento del ranking da señal de ello y que vamos a poder seguir avanzando en el futuro. Decana, y como lo comenta el director, este es un ranking que complementa muchas variables, que son obviamente parte de lo que trabajan diariamente, pero que también permite visibilizar, por ejemplo, lo que es la formación. Yo había mencionado lo que es el centro de simulación, una arista que va hacia ese objetivo, que es justamente de forma integral mejorar procesos tanto de investigación científica como de desarrollo de los profesionales para llegar a los entornos laborales y al desarrollo propio de la investigación con mejores recursos, con mejores herramientas. Así es, yo hago el vínculo de lo que decía nuestro director de investigación, que tiene que ver con la opinión de los empleadores respecto a nuestros alumni, a nuestros egresados, y por otro lado el Centro Institucional de Simulación en Salud. Evidentemente la opinión que tienen los empleadores en nuestra región, el país y el mundo de nuestros egresados es la mejor y va mejorando. Lo evidenciamos en este ranking, ¿no? Y por otro lado, el poder contar con una posibilidad de una formación
en simulación, previo a ir al contacto en la realidad con los pacientes en los hospitales, claramente va a ir mejorando esa formación en nuestros alumnos, tanto de pre como de posgrado, en nuestras 5 carreras de pregrado, porque cuando hablamos de Facultad de Medicina no estamos hablando solo de médicos. Todo el equipo de Facultad de Medicina está contemplado en este ranking, también kinesiología, también matronería, fonoaudiología y tecnología médica, y también todas nuestras especialidades de la salud, que hoy son 31, y tenemos un gran proyecto para poder llevarnos de aquí a 2 años a tener 50 programas de formación de especialistas y subespecialistas. Por lo tanto, nosotros vislumbramos no solo mantener esta posición, sino que mejorarla. Quiero realizarle una consulta abierta para que la puedan responder a ambos complementadas y que tiene relación con la experiencia que viví en lo personal cuando estuve ahí en la conmemoración de los 100 años. De lo que ha sido el legado del doctor Virginio Gómez, de lo que ha significado no solo para la región, sino que para el país, de realizar investigación científica de punta y formación de profesionales con perspectiva de territorio, con lo que es el arraigo en nuestra región, y tomar esa visión, esa misión y transformarla en parte de la idiosincrasia total de la cultura general de la universidad, pero también de la facultad. ¿Cómo ha sido para ustedes dentro de ese mensaje que se entregó ese día, tomarlo y tratar de continuar ese legado? Me encanta la pregunta, Matías, porque me permite ponernos en los zapatos del doctor Virginio Gómez cuando en algún minuto pensó tener una facultad de medicina en Concepción. En ese minuto, el nivel central, la capital, Santiago, dijo no, ¿para qué? Pero el doctor Virginio Gómez tenía una convicción y fue perseverante y trabajó, y hoy la Facultad de Medicina, o este mes, el 24 de abril, cumplimos 102 años. Entonces ahí hay un mensaje. Cuando yo estoy segura de algo, yo soy perseverante y trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo en la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción. Nosotros estamos con la convicción de que nuestro trabajo es de excelencia, somos perseverantes y estamos mejorando. Eso por un lado. Y por otro lado, él era muy observador de la realidad local. En ese momento necesitábamos profesionales de la salud, estoy hablando de 1919, 1924, se necesitaban profesionales de la salud y él apuntaba a eso. Hoy nosotros sabemos que necesitamos fonoaudiólogos, tecnólogos médicos, kinesiólogos, matronas, matrones y médicas y médicos y especialistas en estas áreas para poder tener una mejor salud en Biobío, en Chile, pero nosotros estamos abiertos al mundo. Entonces, recogemos esta mirada de Virginio Gómez y la adaptamos al contexto actual. Y complementario a lo que menciona la decana, nuestra dirección de vinculación con el medio para los 100 años generó un video y le preguntó a las personas en la orilla de nuestra facultad qué es lo que esperaban de los profesionales de la salud. Y si bien a lo mejor necesitan más atención, lo que ellos querían es que los atendieran de buena forma, con un trato amable, que lo que hacen les impacte realmente. Entonces, estos rankings, si bien nos sitúan como una institución potente, como una facultad interesante, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos generando en investigación, en cómo nos relacionamos con la comunidad, tiene que tener un impacto directo hacia las personas, su familia y la comunidad en general. Entonces, eso no tiene que estar desarraigado. Hay que recordar que nuestra universidad fue creada para la comunidad, con la comunidad, por lo tanto, el vínculo que tenemos que tener en lo que hacemos día a día tiene que estar muy, muy cercano. Entonces, eso creo que hemos podido desarrollarlo bastante, no solo en estos últimos tiempos, sino que hace ya largos años en nuestra facultad, y hoy día que nos situemos en el ranking en un lugar 19 es un poco resultado de eso. Probablemente el ranking nos suma a todos los indicadores que nosotros también estamos promoviendo, pero son gran parte de lo que hoy día nos puede posicionar hacia adelante como una facultad que no solo está en medicina, sino que está trabajando con toda la estructura universitaria para nuestra comunidad acá en Concepción y en el país. Claro, ahí por ejemplo se suma el tema de los voluntariados, ahora que vino la situación de los incendios estructurales provenientes de los incendios forestales, el voluntariado se desplegó rápidamente, que puede que no sea directamente un indicativo, una variable a analizar dentro de estos rankings, pero que presentan un proceso de formación para los integrantes de estos voluntariados que están con una tutela de profesores, de profesoras, de compañeros, compañeras mayores y empiezan a tener
esa relación con los consultantes, con la gente, y ya empiezan a generar ese vínculo y ese arraigo con el territorio, sumado a lo que es ya la formación dentro del aula. Es algo que se visibilizó mucho y que permitió también conocer parte del trabajo de la universidad y de la facultad en torno a este tema, y lo mezclamos porque en aquel momento, hace 100 años atrás, 102 años atrás, también había un contexto relacionado a una emergencia. Sí, exactamente. Qué interesante el poder mirar también el voluntariado o la humanización de la atención de la salud o el trato ético y con responsabilidad en los pacientes, que sin duda no está contenido en estos rankings, pero para nosotros eso es tremendamente importante. Hoy en la mañana tuvimos la ceremonia de titulación de 65 nuevas y nuevos tecnólogos médicos, y yo les daba un mensaje, y el mensaje tenía que ver con la humanización en el uso de la tecnología al servicio de las personas. Nuevamente el tema de la humanización. Para los incendios, ahora en nuestro verano, se desplegó al día siguiente equipos de kinesiología, equipos de tecnología médica, de matronería, de pediatría, de psiquiatría, y también, o sea, tanto académicos como alumnos, porque nosotros tenemos red de alumnos, OMAC y Conecta, que son redes de alumnos de las carreras, de todas las carreras de nuestra facultad, que están siempre atentos a dónde y cómo poder ayudar. Estos grupos de estudiantes, OMAC y Conecta, están permanentemente durante todo el año desarrollando actividades de vinculación y de atención y de educación en la comunidad, pero se despliegan con toda su fuerza en plena época de vacaciones, pero ahí están los chiquillos, se despliegan, se mueven, se motivan, también en situaciones de verano donde la comunidad los necesitaba. Ahí estuvieron. Y no solo en formación ya a nivel profesional, de que es el trato directo con los consultantes, sino que también en investigación, lo hemos conversado nosotros en otras ocasiones, lo que significa hoy en día, y lo mezclo con un tema astronómico, porque ayer estuvimos hablando de aquello, de la investigación acerca de galaxias, de cómo el entorno moldea galaxias, y nosotros decíamos, y yo le decía, hemos estado conversando de cómo el entorno nos moldea a nosotros como seres humanos, sí. Claro, y me voló la cabeza pensar que ocurre lo mismo a nivel tan macro como una galaxia. Entonces, tener este contacto con el territorio permite también que los alumnos de pregrado, cuando lleguen al posgrado, cuando quieran continuar con un área académica, también comprendan cuál es la realidad del territorio, cómo el territorio moldea a la ciudadanía, a las comunidades, y tener cierta noción a la hora de comenzar a realizar investigación. Justamente, y en ese sentido, nuestra facultad además quiere promover la investigación con nuevos programas de formación. Ya prontamente, el 2027, vamos a tener, y lo hemos comentado antes, el nuevo doctorado en Ciencia de la Salud, que se suma al doctorado en Salud Mental que tenemos en nuestra facultad, que es justamente para entender cómo el entorno nos moldea, no que nosotros hagamos investigación solo en el laboratorio, que muchas veces puede ser incluso de las galaxias, sino que esa investigación tenga un real impacto en las personas. Entonces, estamos muy motivados con lo que puede venir en el futuro en nuestra facultad. No queremos quedarnos solo en los rankings, sino en que nuestra comunidad nos perciba como una mejor facultad, que podemos tener un aporte real a la salud de las personas hoy en día. Decana, ya para ir también cerrando este espacio. Esta buena noticia. Esta muy buena noticia, sí. Claro. Comentar también lo que se viene ahora, cómo ustedes han estado participando ya constantemente de estos procesos internos que se externalizan a través de esta visibilidad. Hablamos de la mejora continua, viene el centro de simulación, vienen nuevas carreras, cómo se toman ustedes también los desafíos y lo cambiante que está haciendo el mundo hoy en día, y cómo la adaptación tiene que ir también al mismo ritmo. Con proyectos y con estrategia. Esto no es casualidad y no surge de un momento a otro. Nosotros el 2023 ya teníamos como Facultad de Medicina un plan estratégico, hay indicadores, hay reuniones semanales, hay portafolio de proyectos, y avanzamos y se cumplen con orden, ¿sí? Y por otro lado, nuestros 13 departamentos tienen sus propios planes estratégicos, con indicadores, con portafolios de proyectos, donde avanzan y se cumplen. En eso estamos. Entonces, esto es un continuo de trabajo de toda la comunidad, de los estudiantes, de los académicos, de los funcionarios, de la secretaria. Toda la comunidad está involucrada en este plan estratégico que, por supuesto, aporta y está en consonancia con el plan estratégico institucional.
Esto es un trabajo metódico, estratégico y que lleva tiempo. Pero en este poco tiempo ya vemos que hay resultados. Director, en su perspectiva, ¿cómo ha sido también ser parte de este proceso, de ir siendo desde lo interno, logrando obviamente también conversar, dialogar con las otras entidades dentro de la propia facultad, todos movidos por el mismo objetivo? Sí, yo creo que justamente eso es lo más relevante, el movimiento conjunto para poder lograr un objetivo común, que puede tener bemoles, porque evidentemente estamos en una universidad que pueden aparecer contingencias externas que nos limitan un poco, pero yo creo que el trabajar en conjunto, en generar los equipos, ha sido una tónica que la facultad ha podido mantener en el tiempo y que eso ha logrado estos resultados que vemos muy precozmente, pero que a lo mejor hoy día es el ranking, pero tenemos varios otros indicadores que nos han permitido avanzar y yo creo que nos proyectan en el futuro. Es un plan estratégico que termina el 2028, pero van a venir otros, dependiendo de cuáles son esos, cómo nosotros como facultad nos definamos para el futuro. Vamos a poder seguir también fortaleciendo estos trabajos en equipos, que son 13 departamentos. Tenemos varios académicos y académicas que trabajan todos los días para avanzar en estos temas. Yo creo que es el mayor beneficio que tenemos, que los equipos se fortalecen y podemos avanzar en conjunto hacia un bien común. Queremos agradecerles por estar con nosotros en esta jornada, aprovechar de felicitarles a través de ustedes a todos los integrantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción por este tremendo hito, por lo que ha significado mucho trabajo ordenado, pero bien también ahí ejecutado, así que felicitarles por aquello. Queremos invitarles también, por supuesto, a que vayan a revisar las plataformas digitales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, además de, por supuesto, estar atento y atenta a los medios de la Universidad de Concepción. Nosotros estamos con ciclos de conversaciones también visibilizando las investigaciones y parte de lo que se realiza en la facultad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Buenas tardes, Matías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y queremos invitarles también a ustedes a que vayan a revisar las plataformas digitales de los medios UDEC. Vamos a estar con todo el acontecer noticioso. Además, recordar 20 horas, una nueva edición de TVU Noticias Central. Nos despedimos por esta semana. Nos reencontramos la próxima, mismo horario, mismo canal. Que esté muy bien, disfrute, descanse si es que puede durante estos días. Que esté muy bien. Chao, chao.